llamado a ser humildes. Y para ellos vamos a irnos a la carta de Santiago, el capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 hasta el 10 de Santiago capítulo 4. Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 1 hasta el 10. Leemos así la palabra del Señor, que nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa es la palabra del Señor que nos ha permitido Él leer en este día. Agradecemos a nuestro Dios por esta oportunidad. Hermanos, como ya les dije, hacemos este paréntesis en el día de hoy en cuanto al estudio que sistemáticamente hemos estado desarrollando basado en el Evangelio de Juan. Y hoy queremos hablar precisamente de este tema que claramente nos aborda Santiago al escribir esta carta. Un llamado a ser humildes, desechando el orgullo, la soberbia o la arrogancia que puede llegar y permear en nuestras vidas. Resulta interesante que al leer esta carta de Santiago nos podemos creer que muchas de las cosas que dicen estos capítulos y versículos fueron dirigidas a personas no creyentes. Y esa no es la realidad. Esta carta, como todas las cartas que están en el Nuevo Testamento, fue dirigida a creyentes. De manera muy especial, esta fue dirigida a judíos creyentes que vivían dispersos en aquel mundo conocido del entonces. Esto lo podemos verificar cuando vamos a la parte primera de esta carta, en el capítulo 1 y los versículos 1 al 3, cuando hace una presentación quien escribe y al mismo tiempo describe a quién le dirige su carta. Santiago, capítulo 1 y versículo 1 al 3, leemos lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sin duda que estas palabras nos aclaran por si acaso había alguna duda sobre si eran o no creyentes quienes debían recibir esta carta que fue dirigida por Santiago. Él les llama hermanos y nosotros sabemos que este título de hermano habla de una relación que los primeros creyentes en el primer siglo comenzaron a adoptar para identificarse como miembros de la misma fe. Pero tal cual si esto fuera poco, Santiago les habla acerca de las pruebas que en ellos se estaban manifestando y él dice que eran necesarias esas pruebas para probar su fe. Así que no hay duda que estas personas eran creyentes. Pero Santiago les habla en este capítulo 4 de cosas que nosotros generalmente asignamos a personas no creyentes. Si nosotros leemos en el capítulo 1, Santiago dice de ellos que eran pendencieros, es decir, que les gustaban mucho los pleitos. Él dice, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes? Es de las pasiones, de las propias pasiones que combaten en sus cuerpos. En el versículo 2 del capítulo 4, Santiago le llama a ellos codiciosos, homicidas y envidiosos. ¿Usted cree que esas palabras realmente van a describir a un creyente? Generalmente para nosotros no. Esas palabras describen a gente no creyente. Pero la gente de la fe, la gente que ha nacido de nuevo, han crucificado el pecado, han crucificado al mundo y ahora viven en vida nueva, dice la palabra de Dios, que son nuevas criaturas. Y esas cosas viejas han pasado. Pero Santiago aquí está atribuyendo a estos hermanos prácticas que no necesariamente son de creyentes. Versículo 3, él les llama vanidosos. En sus oraciones, dice Santiago, ustedes piden, pero no reciben, porque están pidiendo por sus vanidades, para gastar en vuestros deleites. Esa es la palabra que él usa. Y en el versículo 4 es como si colmara la copa con una gota cuando le llama a los hermanos adúlteros espirituales, amantes del mundo. Con estas palabras graves, Santiago abre este capítulo para hacer una exhortación, una advertencia, un llamado a estos hermanos para que comiencen a ver el camino y a caminar el camino de la humildad. El versículo 5 nos dice de la condición espiritual en los que estos hermanos estaban. Santiago les dice a ellos en este versículo que pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Notemos que Santiago dice que ellos tenían el Espíritu Santo en ellos, pero su pecado, su actitud había adormecido, apagado, entristecido al Espíritu que Dios había hecho morar en ellos. Y por eso él dice, ustedes están ignorando que ese Espíritu tiene un anhelo ardiente. Ese Espíritu quiere vivificarse en ustedes, tener una actividad que le glorifique a Dios que ha hecho a ese Espíritu morar en ustedes. Pero sus prácticas, sus conductas, pero sus actitudes han hecho dormir a ese Espíritu
en su interior. Es en medio de esta situación de enfriamiento espiritual, de alejamiento de Dios y de vida de pecado, es cuando el Señor manifiesta su gracia, según lo escribe el mismo Santiago, haciendo un llamado a estos cristianos a que se humillen de alma, de corazón y de cuerpo, para una nueva oportunidad de comunión y de vida agradable al Señor. El versículo 6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Mis amados hermanos, qué bueno es el Señor que en su misericordia provee de su gracia para nosotros, aun cuando andamos descarriados del camino que Él nos ha trazado. Ciertamente, la voluntad del Señor es que andemos correctamente y que vivamos una vida santa, agradable a Él. Pero su gracia es abundante para hacer que aún estemos nosotros como estos cristianos descarriados, viviendo una vida de pecado, el Señor trate de enderezar nuestros pasos o nos llame a la atención para que nosotros sepamos que su amor y su gracia nos atiende, queriendo llevarnos al camino correcto. Versículo 6 es una oportunidad que Dios ofrece a los hermanos a quienes Santiago le escribió y también a nosotros. La Biblia dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice el Señor, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este verso es una referencia a lo dicho en el Proverbio 3:34 y en el Salmo 138. Es usado aquí para despertar el corazón de los creyentes hacia un arrepentimiento, hacia una corrección sobre su extravío. Ciertamente ellos estaban viviendo extraviados en prácticas y actitudes de pecado que no se correspondía con su condición de cristianos. El apóstol Pablo hace un llamado similar a los creyentes en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 1, llamándonos a vivir conforme a la vocación con que fuimos llamados. Los creyentes no podemos vivir como nos da la gana. Los creyentes no podemos vivir como el mundo nos modela. Los creyentes tenemos una sola manera de vivir y es como Dios describe en su palabra. Y nosotros debemos vivir así. Si no lo hacemos, estamos perdidos. Si no lo hacemos, estamos extraviados. Si no lo hacemos, estamos ofendiendo a Dios. Y Él nos va a llamar a la atención. Es una amonestación y al mismo tiempo es un llamado urgente a considerar una vida que agrade y glorifique a Dios. Ese Dios que decimos y que ellos mismos decían servir. En el versículo 10, otra vez Santiago hace una referencia a la vida de humildad. Versículo 10 dice la Biblia, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué querrá decirnos Santiago en este escrito a nosotros? Permítanme, mis amados, hablar un poco de la humildad, definiendo según el diccionario y también según el concepto bíblico de este término. La humildad, según el diccionario, es una característica que consiste en tener conciencia de nuestras virtudes y también de nuestros defectos y obrar de acuerdo a esto. El que es humilde sabe cuáles son sus virtudes, pero también está bien consciente de cuáles son sus defectos y sus debilidades. Y no vive su vida inflado porque está consciente que hay debilidades en él.
pero vive de acuerdo a su realidad. En cuanto a esto, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3, después de decirnos que por las misericordias de Dios presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, en el versículo 3 del libro de Romanos nos hace un llamado a considerar lo que somos. Digo pues, dice el apóstol, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, y note, subraye, si usted quiere, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, dice la palabra de Dios, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mis amados, yo creo que este verso debe marcar nuestra vida en cuanto a la manera en que nos conducimos mientras estamos viviendo en este mundo. Ciertamente el Señor en su gracia nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado facilidades, capacidades que son agradables, muy buenas. Pero recordemos también que tenemos defectos y tenemos debilidades. Y tanto una como la otra son importantes que nosotros la tengamos presente en nuestra mente y nuestro corazón para no salirnos del carril. La humildad es opuesta a la soberbia, al orgullo y la arrogancia, que se definen como una excesiva estima por el ego. El que es arrogante, orgulloso y soberbio, estima de manera por encima de su valor, porque el ego le presiona hacerlo. Según la Biblia, la humildad es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y su perfección, y en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de la existencia. Cuando nosotros queremos compararnos con alguien, debemos mirar a Dios y compararnos con Él. Si nos comparamos con los demás, siempre vamos a observar sus defectos y nosotros nos vamos a considerar superiores a ellos. Pero si nos comparamos con Dios, ¿cuál es nuestra situación ante Él? Él es superior, Él es perfecto, Él es grande y nosotros simples mortales cargados de dificultades y de debilidades. La Biblia dice en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento de los profetas menores, en el capítulo 6, versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? La palabra dice solamente hacer justicia, amar misericordia y en tercer lugar humillarte ante tu Dios. Tres cosas importantes que a través de este profeta reveló a su pueblo para que la practicasen. El Señor pide de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La tendencia del ser humano en este mundo es una inclinación hacia el orgullo, hacia la soberbia y la arrogancia y no hacia la humildad. Es que para el ser humano la humildad es confundible con debilidad y derrota. Nada más falso que eso, puesto que la Biblia dice que la persona más exitosa y triunfante que ha conocido este mundo vivió y nos invita a vivir en humildad.
el Señor Jesucristo, ¿hay alguien más exitoso que Jesucristo que haya pisado esta tierra? ¿Hay alguien más triunfante que Jesucristo sobre este mundo? Y Jesucristo no solo nos invita a vivir en humildad, sino que Él mismo, según lo que nos enseña la Biblia, vivió una vida humilde. Esta evidencia nos la presenta Mateo capítulo 11. En el versículo 28 hace una invitación a aquellos que están trabajados y cargados para que vengan y descansen en Jesucristo. Pero el versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. ¿Y qué debemos aprender del Señor Jesucristo? Según Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y el apóstol Pablo lo pone en un contexto más extendido cuando escribe su carta a los filipenses en el capítulo 2. Antes de hablar de la exaltación gloriosa de Cristo, en la cual declara que no hay un nombre en esta tierra que es sobre todo nombre, y que en su nombre toda rodilla habrá de doblarse y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor. Antes de eso, el apóstol dice en el versículo 5 de Filipenses capítulo 2, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y notemos cuál es el sentir que Pablo nos invita a imitar de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, cantamos algo así en esta noche. La primera canción que entonamos hablaba de ese texto, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice la Biblia, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y noten, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice la Escritura, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De quién se trata? Del Señor Jesucristo. Vivió en humildad y nos invita a vivir de la misma manera. ¿Quién más exitoso que Cristo? ¿Quién más triunfante que Él? Y nos invita a vivir lo mismo. La humildad es pues el camino que está señalado para que transitemos los cristianos seguidores de Jesús. Mientras que la arrogancia y el orgullo representan una distracción peligrosa y fatal. Esa distracción que es promovida por el mismo diablo tiene como objetivo confundirnos y atraernos a un pecado que desagrada a nuestro Dios y que deja para nosotros resultados funestos y perjudiciales. Miremos una historia en la Biblia que nos ilustra todo este esquema de lo que hace la falta de humildad en nuestras vidas, en la vida de un creyente, de un cristiano. Y les invito, si es posible, a que me acompañen al Antiguo Testamento, al primer libro de Crónicas. Es el primer libro de la Crónica de los Reyes. En el capítulo 21, los versículos 1 al 8, vamos a leer. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 8. Aquí está la historia que va a ilustrarnos qué hace la falta de humildad en la vida de nosotros, porque cuando no hay humildad, esto es sustituido por orgullo, por arrogancia, y esto nos hace mal, definitivamente. Dice la palabra
del Señor. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces David dijo a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que nos está contando la historia aquí en este relato es que el rey David, movido por su arrogancia, por su altivez o por el orgullo, decidió y ordenó hacer un censo que trajo como resultado un mal que afectó a su nación. Usted dirá, pero ¿cómo por orgullo? ¿Saben que David había llegado a ser rey? No porque él contaba con gente que eran fieles a él y que peleaban por él. David llegó a ser rey sencillamente porque Dios lo eligió para que fuese rey. Y el Señor lo acompañó todo este camino desde que estaba detrás de las ovejas, que ni aún su padre lo consideraba como una persona que podía ser presentado ante una visita distinguida. Dios lo encaminó hasta llegar a ser ese gran rey en Israel. Entonces David aquí ahora quiere saber con qué fuerza humana cuenta él. Él quería saber cuál era la magnitud de su ejército, el tamaño de su ejército. Él quería saber cuál era la potencia con la que él contaba para hacer guerra. Y eso le llevó a censar al pueblo. Notemos algunas cosas que son útiles para nosotros en este pasaje. Y permítanme, mis amados, enumerarla de manera rápida, pero usted considere lo que la Biblia nos dice en este pasaje. En primer lugar, dice este pasaje nos enseña que la falta de humildad, el orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia, como usted quiera llamarla, a esa falta de humildad, tiene su origen en Satanás, que es quien la promueve. No viene de otra fuente. Es Satanás quien promueve y quien motiva
la falta de humildad. Y el texto lo dice claramente en el versículo 1. Dice el versículo 1, pero Satanás se levantó contra Israel, y note que dice la palabra, e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Esa misma estrategia satánica fue utilizada en el principio con nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 que la serpiente era astuta y dijo a la mujer, ¿con qué Dios has dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Iniciando así un diálogo con la mujer, que le contestó que Dios le había dado potestad de comer de los árboles del huerto, pero que de uno le dijo Dios, no comeréis. Entonces el diablo le dijo a la mujer, no es así. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman, porque Él sabe que cuando ustedes coman serán igual que Él. Note usted en el texto bíblico que después de este pronunciamiento de Satanás, dice la palabra que la mujer vio que el árbol era delicioso y que era agradable para comer. ¿Por qué? Porque despertó en ella esa falta de humildad, ese orgullo, esa soberbia, queriendo ser como Dios. Es que el mismo Satanás fue bajado desde el cielo cuando era el ángel de luz por su soberbia, por su orgullo. Así nos lo cuentan tanto el profeta Isaías como el profeta Ezequiel. Mis amados, dice la palabra que ha sido Satanás quien incitó a David a hacer lo que hizo. En segundo lugar, este pasaje también nos muestra que el orgullo y la arrogancia siempre tienen una orientación humanista y ególatra o egoísta. Notemos los versículos 2 al 4. Hay unos detalles que marcan esa orientación humanista, esa orientación ególatra o egoísta que alimenta la propia persona y que trata de autolevantar su propia persona. Versículo 2. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y haced censo en Israel desde Berseba hasta Dan. Y note lo que dice, infórmenme sobre el número de ellos para que yo sepa, dice David. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, versículo 3. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado en Israel o a Israel. Versículo 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Y salió por tanto Joab y recogió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y como el rey había dicho, y dio la cuenta del número del pueblo a David. ¿Por qué qué? Porque David quería saber. Porque él en su interior se puso que él necesitaba saber el número de soldados con que él contaba. Él quería satisfacer su interior. Él se creó una necesidad sin importar lo que a Dios le agradaba o no.
Notemos que en el versículo 3, su general trató de convencerle para no hacer eso. Y precisamente lo que le dice es que eso va a ser pecado. Pero inmediatamente en el versículo 4, el ego de David se sobrepone a la intención convencedora de Joab y hace que se cumpla su voluntad por encima de la razón. Eso nos da el punto número 3 que encontramos en este pasaje. El punto número 3 es que Dios siempre nos advierte y trata de corregirnos cuando estamos tomando la vía que conducen al pecado. No hay alguien que peque y diga que no fue advertido por Dios. Siempre Dios advierte, aún a Caín. ¿Se acuerdan del relato de Génesis capítulo 4? Dice la Biblia que Caín se llenó de envidia, como dicen los muchachos ahora, se llenó de odio contra su hermano y lo invitó al campo. Pero en eso Dios se revela a Caín y le dice, ¿qué es esto que vas a hacer? Génesis capítulo 4. Pero Caín desoyó la voz de Dios. Es lo mismo que pasa aquí, dice el versículo 3, que Joab advirtió a David acerca del pecado que representaba esta acción, esta actitud. Pero David no quiso oírlo. Lo mismo pasa con nosotros cuando estamos levantando una estrategia que nos va a llevar al pecado. Somos advertidos, pero nosotros nos la sabemos toda y creemos que al sabérnosla toda sabemos más que Dios. La Biblia dice en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Es verdad, Dios va a de alguna manera advertirnos, ya sea con su palabra en una lectura, ya sea con un mensaje que oímos, ya sea con una persona que Él nos envíe. Siempre Dios va a buscar una manera de advertirnos y de tratar de que nosotros no corramos hacia el pecado. Pero nosotros siempre insistimos y endurecemos el corazón. En cuarto lugar, vemos en este pasaje que la arrogancia, la soberbia, el orgullo representan un pecado que desagrada por completo a Dios. El versículo 7 es simple, pero bien claro. Dice la palabra de Dios en ese versículo 7, asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Tan claro lo dice este versículo. Lo que David hizo, no lo hizo bajo la voluntad de Dios. Lo que él hizo no estaba contemplado en el plan de Dios. Lo que él hizo fue algo que salió de él, de su propio ego, de su propio orgullo. Y esto no le agradó a Dios. Esto me hace hacer una pregunta, mis amados. ¿Lo que estamos haciendo le agrada a Dios? ¿Has considerado alguna vez que tus acciones pueden o no agradar a Dios? ¿Has evaluado tus acciones a considerar si Dios está de acuerdo y si Dios avala lo que estás haciendo? Obviamente la Biblia nos dice que lo que David hizo desagradó a Dios. La vida de nosotros como creyentes debe estar dirigida por una meta suprema, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios.
Eso es lo que marca nuestro caminar, nuestro vivir en esta vida. Si nosotros hacemos algo que no le dé la gloria a Dios, que al contrario desagrade a Dios, entonces estamos incumpliendo con nuestro propósito en esta vida. Finalmente, nos enseña esto, en quinto lugar, que este pecado siempre provoca resultados y consecuencias funestas y negativas. Esa es la ley del pecado. De hecho, cuando el apóstol Pablo declara sobre la paga del pecado, él dice es muerte. Sencillamente es separación espiritual con Dios. El pecado no paga de otra manera. Sus consecuencias siempre son funestas, son negativas. Versículo 8 que leímos nos dice que David entonces dijo a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Oiga, ¿se da cuenta que Joab le dijo antes de hacerlo, no lo hagas? Va a ser pecado. Pero él se sobrepuso y él, por su autoridad, decidió hacerlo por encima del consejo de Joab. Pero ahora lo vemos arrepentido frente a Dios, diciendo: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. David ahora se está diciendo a sí mismo: yo soy un loco viejo. Pero el pecado trae sus consecuencias, ¿cierto? No solamente es la tristeza que trae al alma de un creyente cuando se sabe pecador, porque el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros no nos permite estar alegre, vivir una vida alegre y triunfante cuando estamos en pecado. Cuando sabemos que hemos ofendido a Dios. El mismo David dijo en este salmo que describe su condición después del pecado con Betsabé. David dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. El Salmo 51. Dijo, describe su condición como que al comer no podía hacerlo porque las lágrimas no le permitían hacerlo. Ahora aquí él está diciendo: quita la iniquidad de tu siervo. Pero hasta el capítulo 14, Dios manda desde el versículo 9 a un vidente, a una de las voces que hablaba por Dios, a un profeta, y Dios lo manda a decirle a David: tiene tres opciones. Tres opciones. David escogió la más fácil para él. Pero miren cuál fue la más fácil. Dice el versículo 14: así Jehová envió una peste en Israel, que murieron de Israel 70,000 hombres como consecuencia del pecado. Como consecuencia del pecado. Digo yo que cogió la más fácil, aunque él explica la razón. Él dice: para mí es mejor caer en la mano de Dios y no en la mano de los hombres. Pero es que Dios le dijo: tú escoge. Son 3 días que yo mande una peste, o 3 meses que tu ejército va a tener que huir de todo lo que se enfrente,
o 3 años de castigo. Entonces obviamente le escogió los 3 días. Y en 3 días, ¿sabe lo que pasó? 70,000 personas por la locura de la soberbia de David. Mi conclusión esta noche, mis amados, Dios nos advierte sobre lo desagradable que resulta para Él el que tomemos una actitud de orgullo, de soberbia, de altivez, y sobre el mal que resulta para nosotros las consecuencias de esa conducta. Hay un libro pequeño en la Biblia, en ese espacio oscuro que casi nadie lee, en el Antiguo Testamento. El libro tiene un solo capítulo. El título es Abdías. Es una profecía sobre Edom. Y en esa profecía, Dios a través de Abdías dice unas palabras que deben llamar nuestra atención si es que acaso nosotros estamos teniendo una actitud o conducta arrogante. Abdías, en su único capítulo, los versículos 3 y 4, dicen lo siguiente: la soberbia de tu corazón te engañó. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tus altísimas moradas, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Dice Dios, si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Cuán terribles palabras de advertencia para los que oyeron en primer orden y para nosotros también. Noten que Dios comienza diciendo que la soberbia es engañosa para el corazón. Nos hace creer y nos hace inflar, nos hace creer que vivimos en las alturas por encima de todo, que nosotros estamos supervisando y vigilando todo y que no hay forma de que algo nos pueda derribar. El Señor nos dice en el versículo 4, aunque te remontares como el águila y aunque en las estrellas ponga tu casa o tu nido, dice la Biblia, de allí te derribaré. Dios también nos hace un llamado a vivir una vida de humildad práctica. No es una humildad que se dice, es una humildad que se vive. Dios no le interesa que digamos o que digan de nosotros que somos humildes. Dios quiere que seamos verdaderamente humildes, que vivamos esa práctica de humildad. Y nos dice que eso tiene en Él una buena y mejor recompensa. Leamos los versículos que dejamos de leer en Santiago, los versículos 7 al 10. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 7 de Santiago. Para nuestro bien, una lección que debemos aprender, una instrucción que debemos seguir. Dice la Biblia allí, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La manera en que Satanás no se mete con nosotros es siempre cuando estamos sometidos a Dios. Recuerden que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra esos gobernadores en las regiones celestes, es contra los mismos demonios. Y la manera en que podemos enfrentar al diablo es una sola: sometidos a Dios en humildad. Recuerden que la Biblia dice que el diablo, Satanás, queriendo hacer mal a Israel, incitó a David
¿Cómo podemos librarnos nosotros de ser incitados por Satanás? Sometiéndonos a Dios. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Wow, me acuerda a Cristo Jesús. El pasaje de Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló hasta lo sumo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego dice la Biblia en el versículo 9, por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Él se humilló hasta lo sumo y Dios le exaltó hasta lo sumo. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice aquí, humíllense para que sean exaltados. El ejemplo de Cristo lo tenemos, mis amados. El que se humilló hasta lo sumo fue exaltado hasta lo sumo, dice la palabra. Por eso Dios lo exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla, no solo de los que están en la tierra viviendo, sino los que están en el cielo y debajo del cielo y de la tierra, para que toda lengua confiese a Jesucristo como Señor. ¿Vale la pena humillarse? ¿Sí o sí? Porque no hay no en esto. Lo que la Biblia dice es cierto, es real, es verdad. Y la Biblia dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este mismo testimonio es corroborado por Pedro cuando escribe en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Es como si fuera una repetición. Es como si fuera una reiteración. Una verdad que debe ser comprendida, asimilada y adoptada por nosotros. Un llamado a ser humildes, despojándonos del orgullo, de la arrogancia, de la altivez, de la soberbia. Eso es lo que quiere Dios que hagamos. Si en ese caminar hacia la humildad tenemos que dejar algunas cosas, Dios nos invita a dejarlo. Somos de doble ánimo, dice la Biblia, limpiad vuestros corazones. Somos pecadores, dice la Biblia, lavad vuestras manos. La Biblia nos da detalle de cómo debe ser este proceso, pero Dios quiere que nosotros lleguemos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es un llamado a ser humildes. El Señor dijo, aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Les invito a ustedes, mis amados, a inclinar el rostro. Mientras cierran sus ojos, hablemos con el Señor